y seguimos consultando, como les decíamos, este anuncio que se ha dado por parte del gobernador de la provincia, el doctor Gilton Fran, de 20.000 pesos de un bono que se va a pagar en enero. Ya la semana que viene se agiliza el pago de diciembre, sueldo y también aguinaldo. No deja de formar parte de cuestiones que se relacionan con el Estado, el manejo de la cosa pública, pero también impacta en lo privado. Por eso vamos a conversar con el presidente de la Federación Económica, el contador Enrique Sanín, para que nos comente, bueno, qué análisis hacen, ¿no?, de estos anuncios. ¿Cómo estamos, Enrique? Muy buenos días. Muy buenos días, el saludarte, Liliana. Realmente algo muy importante, ¿no es cierto? Sí. Donde el anuncio del gobernador, ¿no es cierto?, con este bono de 20.000 pesos que realmente es en pago simultáneo, ¿no es cierto?, a todo lo que sea sueldo y aguinaldo. Creo que estos son una herramienta importante, no solamente para los trabajadores, sino para todo el sector comercial, debido, ¿no es cierto?, a la cantidad de dinero que va a existir en plaza, que realmente es muy importante, que estarían entre todo lo anunciado por el gobernador, sería aproximadamente de 8.700 millones de pesos, que realmente el gobierno pone a los sectores, distintos sectores de la comunidad. O sea que creo que eso beneficia fundamentalmente a todos los sectores privados, ¿no es cierto?, de la provincia y lógicamente de la economía, ¿no? Realmente algo inédito, donde según fuentes oficiales directamente el bono de los 20.000 pesos es el bono más elevado dentro del país, que otorga el gobierno de la provincia. Lógicamente que en el caso específico de los compromisos asumidos por el jefe del Poder Ejecutivo de la provincia, ¿no es cierto? Es decir, lo importante de todo esto es que antes de las Navidades, unos días antes de las Navidades, ya estarían en el pago, ¿no es cierto?, entre el 20 y el 21 de el aguinaldo y lógicamente el sueldo correspondiente. Y esto va más allá, porque no solamente para los sectores pasivos, sino también para los sectores activos en su conjunto. O sea, desde el día 21, 20 y 21, esa cantidad de dinero estaría disponible para la economía de la provincia de Formosa. Creo que es una herramienta importante en un momento, ¿no es cierto?, donde existe un crecimiento muy importante de la economía. Ustedes saben de que el PBI ha crecido prácticamente entre un 10 y un 20%, y esto hace de que realmente ayude más todavía a todos los sectores de la economía formoseña. Realmente es la primera vez que en la provincia de Formosa, ¿no es cierto?, sucede algo tan interesante, diferente al resto de las provincias. Inclusive el ministro de Economía de la provincia había subrayado que las medidas están orientadas específicamente, ¿no es cierto?, al, y que se van a ser implementadas con fondos específicamente del tesoro de la provincia. O sea que esta cantidad de dinero que se pone en funcionamiento a partir de el día 20, 20 y 21, y si a esto le sumamos el desembolso, sería, como lo he manifestado, estaríamos hablando de 8.500 millones de pesos, incluido el bono de la provincia, que realmente creo que es una herramienta interesante para todos los sectores, y fundamentalmente para
para el comercio, o sea que realmente creo que es interesante. También se está trabajando sobre una canasta navideña que costarían de productos económicos para que realmente todos los sectores de la comunidad puedan acceder a esta canasta. Sobre Claro. eso también se está trabajando más allá, ¿no es cierto?, de los diferentes 5 cortes económicos de carne que estarían dando ciertos frigoríficos, ¿no es cierto?, del país o de la cadena de frigoríficos del país. O sea que todo eso hace que la economía estaría funcionando como una herramienta importante para realmente que todos los formoseños y formoseñas puedan realmente llegar a compartir un momento especial de fin de año. O sea que creo de que las posibilidades que hay de crecimiento de la economía formoseña va a ser importante para todos los sectores de, la, de la comunidad, ¿no? No solamente de capital, sino de todo el interior de la provincia. Enrique, uno se preguntan de qué manera, bueno, ustedes hacen la evaluación, si es que ya se puede hacer una evaluación, ¿no? De cómo está cerrando el año el sector empresarial, teniendo en cuenta todas estas variables que hemos tenido que atravesar, que se relacionan no solamente con lo económico, sino con lo sanitario también, esta pandemia mundial, las repercusiones que trajo en la economía. ¿Cómo cierran el año? ¿Se puede hacer hoy por hoy un análisis Y o yo, todavía falta? no, yo creo de que hay un análisis preventivo se puede hacer en el sentido de que, es decir, la apertura, ¿no es cierto?, que va a tener con el país vecino, que es específicamente lo que nos toca a nosotros, en el caso de, en forma directa, en el caso de Paraguay, yo creo que es una herramienta interesante para la economía argentina, lógicamente, tomando todos los controles y las previsiones correspondientes, ¿no es cierto?, sabiendo de que hay un incipiente aumento de casos de la pandemia, ¿no es cierto?, pero creo que teniendo un buen control, como bien han manifestado las autoridades sanitarias, creo de que se puede llegar a estar atento ante cualquier circunstancia que exista. Y la alegría que existe entre todos los formoseños y lógicamente y los también de la República Hermana del Paraguay es muy importante porque hay familias que hace prácticamente 2 años que no se estarían encontrando, pero tenemos que tomar y tenemos que ser conscientes de que la pandemia está ahí, creo de que sobre eso tenemos que trabajar todos los sectores de la economía, tanto argentina como de Paraguay. O sea que creo que eso es algo muy interesante para ambos países. También fundamentalmente creo de que lo dijo también ayer el presidente de la Nación, ¿no es cierto?, independientemente de la medida adoptada por el gobierno provincial, que realmente es excepcional en un momento especial donde realmente el empresario necesita vender más, y sabemos perfectamente que hoy la economía está funcionando en todos los sectores al 100%, inclusive el sector turístico. El sector turístico yo creo que va a ser uno de los pilares fundamentales para el crecimiento de la economía, no solamente en este año, sino el próximo año también. Nosotros, por ejemplo, tenemos información a través de las distintas instituciones que componen la Federación Económica, que, por ejemplo, las localidades donde realmente es más importante el turismo, en el caso de Herradura, están ocupadas al 100%, no solamente en lo que transcurre de este año, sino todo el mes de enero y parte del mes de febrero están
están totalmente ocupadas. Creo de que esto es algo interesante de rescatar en la provincia de Formosa. Y el Claro. presidente de la Nación, ¿no es cierto?, ayer dijo de que nosotros queremos trabajar, ¿no es cierto?, en forma equilibrada entre todos los sectores del país por una Argentina federal, que es lo que veníamos siempre reclamando, y no que realmente solamente se desarrolle el centro del país, sino que se desarrolle todas las economías regionales de la región, y justamente que manifestó que hay que hay que impulsar, que hay que se invierta más en los que menos tienen, y que es importante llevar todo lo que sea el sistema financiero hacia afuera, y que realmente el país en su conjunto tenga un crecimiento equilibrado entre todos. Y esto yo creo que estamos, se está encaminando, ¿no es cierto?, a que lo que nosotros veníamos sosteniendo hace rato, Liliana, es justamente el equilibrio que debe existir entre las economías regionales y las grandes y las grandes economías que sabemos perfectamente porque están cerca de los formadores de precios. Realmente se llega a una equidad para todos los sectores del país, tanto las pymes como las medianas y las grandes empresas, que todos trabajemos en forma conjunta. Esto creo que tiene una decisión política y de construir una Argentina más equitativa y realmente que sea equilibrada y que sea justa. Bueno, Enrique, muchas gracias por la comunicación. Esperamos que tenga un buen día porque estamos ya en época, digo, de cierres, balances y, bueno, este fue un año un poquito atípico, ¿no? Porque no se pudo movilizar mucho, casi nada, y ahora que empezamos a tener menos restricciones es como que arranca todo cuando ya cierra el año, es raro. Sí, realmente yo creo de que lo que se viene lo que el crecimiento del Producto Bruto Interno no está demostrando eso, Liliana. Y yo creo de que, desde mi punto de vista, es que lo que se viene también para el año que viene va a ser un crecimiento de la economía que, según los diferentes economistas, hablan de diferentes puntos. Lógicamente estamos saliendo, se salió de una pandemia y este crecimiento también se debe a eso, pero también el gobierno ha ayudado mucho con obras en los distintos sectores de la economía. Es decir, se reactivan obras muy importantes, como en el caso de la autovía, ¿no es cierto?, hasta desde Formosa hasta Mansilla, y desde Formosa hasta la intersección de la ruta 81. Yo creo que esto va a traer mucha mano de obra y lógicamente mucho movimiento del sector económico. Si a eso le sumamos obras que hacen a la construcción de vivienda, si le sumamos a la construcción de nuevos edificios públicos en diferentes localidades de la provincia, que ya el gobernador anunció, todo eso hace que en forma conjunta esas nuevas herramientas se desarrollen. Y aparte de eso, al desarrollar la provincia, para los sectores privados, y sobre todo específicamente para el sector primario, creo que va a traer grandes beneficios, como también, ¿no es cierto?, la apertura que se ha dado también de las exportaciones del sector de la carne. Creo que también, salvo ciertos cortes que no están
están prohibidos cortarlo, pero yo creo de que viene algo muy interesante, que es poder salir nuestras materias primas, que tienen un valor muy importante en traer divisas para todos los argentinos, y yo creo de que esto son herramientas que hay que tener en cuenta, y creo que hay una apertura de la economía, no solamente para las exportaciones, sino también para las importaciones. O sea, que Claro, creo de que sí. tenemos que ver eso, lógicamente. Hay que estar jugando también, ¿no es cierto?, con el tema de las deudas que tiene el país a nivel internacional, y esperemos que realmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional llegue a feliz término. Yo creo que todos estamos tratando de que haciendo el esfuerzo posible para que esto salga. Yo creo tanto en los sectores de la oposición como en el sector del actual gobierno. O sea que se calculaba que más o menos para el 10 de enero se estaría formando un acuerdo. Ayer, las últimas noticias, aparentemente se estaría llegando a ese acuerdo para el mes de febrero, pero yo creo de que no dudo que sí o sí vamos a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y aparte, ¿no es cierto?, que podríamos recibir dólares de la economía de transacciones que se hace con el Fondo Monetario Internacional. Se podría estar recibiendo fondos frescos de esta institución. O sea, de que vemos una luz al final del túnel, que creo que va a ser importante para la economía argentina, pese a la situación económica que existe en todo el país, en todo el mundo, perdón, ya que tenemos tasas de intereses, ¿no es cierto?, que van a ir en crecimiento, como por ejemplo en el caso de Perú, en Sudamérica, en el caso de Perú las tasas de créditos, hay un aumento para tratar de bajar la inflación en esos países, en el caso de Perú, en el caso de Brasil, y también en el caso específicamente de las economías, por ejemplo, europea, y también lo ha anunciado en Estados Unidos, que hoy prácticamente los créditos casi están a tasa cero en Estados Unidos, donde también para parar la inflación, porque la primera vez en la historia que Estados Unidos ha tenido una inflación del 6,8%. O sea, de que creo de que esto es muy grande para un país en desarrollo, y que lógicamente nosotros estamos prácticamente concatenados en forma directa o con los países, con el país del norte. O sea, de que también son herramientas, son elementos que tenemos que tener en cuenta, de que posiblemente para contener la inflación se estaría aumentando la tasa de interés. No obstante, justamente el jefe de gabinete, Mansur, lo ha manifestado, que el acuerdo se firmaría siempre y en cuando no perjudiquen a los sectores económicos y a los sectores trabajadores del país. O sea que sobre eso son herramientas que tenemos que tener en cuenta también para todos los argentinos, ya sea trabajadores y empresarios de la República Argentina. Claro. Muchas gracias por la comunicación, Enrique. Que No, al tenga contrario, un muy gracias a buen vos. día. Gracias por Igualmente atendernos para tan vos. Chao, tempranito. chao, no, por favor, adiós.